18, la palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre. Ahora, note esto, está haciendo referencia al Señor Jesucristo, quien es Dios. Y está diciendo de manera clara la Escritura, diciendo: estando desposada María, su madre, haciendo una referencia a que María es la madre de Jesús. Esto es importante, amados hermanos, porque cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar diferentes aspectos en los cuales, o nombres en los cuales se menciona al Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo acabo de mencionar uno, Jesucristo. El nombre Jesucristo tiene que ver siempre en la palabra de Dios haciendo una referencia a su humanidad, Jesús, y a su divinidad, Cristo. Jesucristo es una mención que hace referencia a la encarnación o a la humanidad de Cristo, 100% hombre, y a la divinidad de Cristo, 100% Dios. Hay otras ocasiones en las cuales dicen: nosotros creemos que tú eres el Cristo, dijo Pedro, ¿se acuerdan en Mateo 16? Nosotros creemos que tú eres el Cristo. Están diciendo: nosotros creemos que tú eres Dios. Esa es la afirmación, la roca por medio de la cual se iba a edificar la iglesia. En Cristo reposa toda la divinidad de Dios. Cristo es Dios. Para que yo pueda ser salvo, debo creer en Jesús como Cristo, como el Salvador del mundo, como el Dios Todopoderoso. Pero cuando hace referencia a la Biblia a Jesús, está haciendo un énfasis a su humanidad. A su humanidad. El Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando dice acerca de Él que Él lloró, ¿qué nombre va a mencionar? Cristo lloró, Jesús lloró. Cuando Él estaba cansado, ¿qué nombre va a utilizar? Jesús, cansado del camino. ¿Se acuerdan de esos textos en la Escritura? ¿Por qué? Porque está haciendo una referencia a la Biblia a la humanidad de Cristo. Y cuando hacemos referencia a la humanidad de Cristo, vamos a encontrar que vamos a encontrar en la palabra de Dios que cuando se habla de Jesús, de allí es donde nosotros vamos a encontrar que Él tenía, ¿no?, la madre de Jesús. No podemos nosotros de ninguna manera poder conectar esto en la doctrina de Dios, en el sentido de poder nosotros decir que Dios tiene mamá. ¿Dios tiene mamá? No, Él es eterno. Él necesita de alguien que le cuide. No, Él es eterno, Él es todopoderoso. Pero si hablamos de la humanidad de Cristo, Él, dice la Escritura, su madre María. ¿Se da cuenta de la interpretación entonces? Entonces nosotros podemos a través de esto entenderlo mejor. El día de ayer estaba platicando con un hombre que no sé si era sacerdote o alguien muy conocedor en la iglesia católica. Me estuvo hablando del concilio de Nicea, me estuvo hablando de muchas cosas que creen, y yo identifico eso de manera fácil. Porque es mucho de lo que se enseña en los seminarios católicos. Y él me decía, y yo platicando con él le decía, yo creo todo lo que la Biblia dice. Si algo dice la Biblia, yo lo voy a creer. Y me quedó viendo y me dijo: ¿a poco usted cree todo lo que la Biblia dice? Le digo: claro que sí, yo creo todo lo que la Biblia dice. Me dice: ¿a poco ustedes creen que Jesús tenía hermanos? Y le digo: bueno, si dice la Biblia eso, yo creo que sí tenía hermanos. Y después me dijo: a ver, entonces explíqueme un poquito. Y lo llevé a este pasaje de Mateo, y voy a llegar un poquito más adelante allí. Pero dice en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, paro ahí un momento.
Mire qué importante y qué eficaz es la palabra de Dios, que aún cuando el ángel llega a María, no le dice, ¿sabes qué? Vas a llamar el nombre de tu hijo Emanuel. Vas a llamar el nombre de tu hijo Jesús. ¿Se da cuenta cómo esto tiene poder, connotación doctrinal? No es nada más de que diga uno, oye, ¿por qué aquí dice Jesús? ¿Por qué dice aquí en Isaías Emanuel? No, es que todo tiene un sentido. Porque no podemos entender nosotros de ninguna manera en la Escritura que afirme que Dios tenga mamá. Está haciendo una alusión al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Creemos en María? Por supuesto que creemos en María. ¿Creemos que María fue una mujer extraordinaria? Claro que sí, creemos eso, pero nosotros no la adoramos. Nosotros no la veneramos. Nosotros observamos cómo el Señor habló de su mamá, como Él habló acerca de esta mujer, y vamos a ver que conlleva connotaciones muy importantes. Ahorita regreso allí, pero vamos por favor a Lucas capítulo número 1, versículo 27, donde nos habla más acerca de esta mujer. En Lucas capítulo 1, versículo número 27, la palabra de Dios dice lo siguiente. Leo desde el 26 en lo que llega allí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Ahora note esto, es un ángel que viene a hablar con un ser humano, en este caso con una mujer. Esta mujer había sido escogida por Dios. Esta mujer era una mujer especial, yo creo que sí. Y dice la Escritura, note cómo es que le habla el ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa es la introducción a lo que se conoce como el Ave María. Pero es una manera en la cual llega el ángel, saluda a María y le dice, en otras palabras, le dice, tú eres una mujer muy especial, tú eres una mujer favorecida, tú eres una mujer bendita entre todas las mujeres. Le está dando aquí algún tipo de exaltación para que nosotros podamos adorar a María, ¿no? Está sencillamente diciendo que ella es una mujer especial, una mujer que ha sido escogida por Dios, bendita entre todas las mujeres, porque ninguna otra mujer iba a poder tener la bendición que esta mujer tenía. Imagínense, el Hijo de Dios vendría a su vientre, el Espíritu Santo haría que ella concibiera de manera milagrosa. El ángel le dijo ahí en Mateo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Vendría al vientre de una virgen. Ahora, cuando estudiamos la palabra virgen, es una palabra que para nosotros pues no tiene que ver con ninguna edad. Pero cuando hablamos en los términos bíblicos, es importante entender que esta palabra da una connotación de una mujer que tiene entre 13 años de edad y 19 años de edad. En otras palabras, encontramos que en la edad en la cual esta mujer daría a luz o concebiría a través del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, sería prácticamente una adolescente. Ahora eso es difícil para nosotros entenderlo por nuestra cultura, pero en los tiempos bíblicos no era anormal. Quiero decir que en los tiempos bíblicos las mujeres se casaban a los 16, 17. Usted se ha preguntado por qué tenían tantos hijos. Bueno, una de las razones era porque se casaban desde temprana edad. En este caso, esta mujer, dicen los estudiosos, y la mayoría de los estudiosos concuerdan que debió haber sido una mujer entre esas edades, 13 años y 19 años de edad. Ahora, eso entendiendo que esto es una mujer muy especial, una mujer única, una mujer en donde la palabra de Dios va a expresar diciendo es una mujer bendita entre todas las mujeres, una mujer que el Señor estaría con ella, una mujer que sería muy favorecida. Esa es María. Pero también debemos nosotros entender, porque aquí es donde choca mucho la doctrina con otras
con otras doctrinas. María siempre fue virgen. Mientras hablaba ayer, y esto lo he enseñado en algunas otras ocasiones, yo lo sé, pero mientras hablaba ayer con este hombre que yo creo que era un sacerdote, él me decía, a ver, ¿cómo tú puedes decirme que Jesús tuvo más hermanos? Y le dije, bueno, no me quiero salir de lo que yo quiero platicar, pero nada más le voy a enseñar un solo versículo, porque es muy claro. Y fui a Mateo, capítulo número 1, donde después de que el ángel le da el mensaje y todo esto, dice la escritura, el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y luego añade, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo le decía a ese hombre, bueno, ¿cuál es la diferencia entre primogénito y unigénito? Y él era un varón muy elocuente y me describió casi de manera como un diccionario las definiciones de uno y de otro. Y le digo, qué buenas definiciones me dio. Ahora, antes de que yo le leyera ese pasaje, le pedí que me diera las definiciones, porque yo sabía que después no me iba a dar buenas definiciones. Pero después, ya que me dio las definiciones, básicamente el primogénito es el único hijo que puede, el primogénito es el primer hijo que tiene una familia, si no sería unigénito, alguien que solamente tiene un hijo. No puede llamarle primogénito si solamente tiene uno, es unigénito. Aquí hay hermanos que solamente tienen un hijo, se les considera como es mi unigénito. Hay hermanos que tal vez yo tengo dos hijos, tengo a Abdiel, él es no mi unigénito, sino entonces ¿dónde está Abdías? Él es mi primogénito. Cuando hablamos en la escritura, dice la escritura aquí, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. ¿María fue siempre virgen? No, porque aquí está revelando que María tuvo más hijos. En Mateo 13:55, no voy a ir allí, pero ahí la palabra de Dios dice que María, y dicen los nombres de sus hermanos. Inclusive dos de ellos escribieron porciones de la escritura. Judas es una epístola que escribió uno de los medios hermanos del Señor Jesucristo. Se consideran medios hermanos porque el Señor Jesucristo nació en un nacimiento virginal, y mientras tanto encontramos que los otros hijos de María los tuvo con José. Ahora, ¿cómo sabemos que fue con José? Porque este versículo nos lo dice también. Porque dice en el versículo 25, pero no la conoció. Ahora, cuando usted y yo leemos la Biblia, entendemos a lo que se está refiriendo. En Génesis encontramos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo número 4, donde se menciona otra vez esta palabra, y usted va a entender la connotación. Dice en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué quiere decir conoció? En otras palabras, relaciones maritales. Cuando está diciendo aquí acerca de José que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, quiere decir que ellos como matrimonio tuvieron relaciones maritales. ¿Fue virgen siempre María? Bíblicamente no. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo, creemos en que María fue una mujer especial, bendita entre todas las mujeres, pero que haya seguido siendo virgen por siempre, tenemos un choque, porque bíblicamente no es así. Hay toda una doctrina que se le conoce como la Mariología, el estudio de María, donde se afirma que María ascendió al cielo con Jesús. Es allí donde viene mucho. Por ejemplo, a nosotros aquí como en nuestro país, note algo, la adoración es a la guadalupana. Guadalupe, Lupita, ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado? ¿Perdón? La respuesta es porque en México, en los tiempos donde vivía a Juan Diego, había muchas Lupitas, y de hecho hasta nuestras fechas uno de los nombres comunes en nuestro país es Lupita. Resulta que en Francia hay muchos nombres que se llaman Fátima, de allá es la Virgen de Fátima, y así pudiéramos ir en muchos lugares del mundo. Pero entonces nosotros decimos, pues ¿cuál es? ¿Fátima? ¿Cuál es?
Lupita o Guadalupe, o en otros diferentes, como es en Argentina tienen otro nombre, en Brasil tienen otro nombre. Miren, por eso es que nosotros no creemos en la Guadalupana, porque esa ya es otra cosa. Inclusive se le da adoración. Note algo. Estaba yo estudiando acerca de esto y la palabra de Dios va a mencionar, va a hacer referencia de María en 5 ocasiones, 5 pasajes de la Escritura. Va a hablar acerca de María. Se va a referir de manera directa a María. Y en otros 9 pasajes va a hablar como la madre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia no va a tener mucho concentración en María. Y de hecho, mucho de lo que María va a decir, ustedes recordarán en las bodas de Caná, ahí es donde se aparece otra vez María. Y usted recordará qué es lo que hace María, qué es lo que dice María. ¿Alguien recuerda? Hacer lo que Él dice, lo que Él nos dijere. En ningún momento vamos a ver que María buscara una adoración. En ningún momento vamos a ver que María se pusiera y dijera: no, es que yo soy la mamá de Dios. Nunca en la palabra de Dios vamos a encontrar eso. Por eso es que nosotros, hermanos, no somos marianos, somos cristianos, porque nuestra adoración es a Jesús, no a María. Respetamos a María, por supuesto, como ya lo he dicho. Ahora, si nosotros estudiamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar algunos textos que nos van a hablar de manera clara cómo es que el Señor habló o tuvo interacción con María. Vamos a Lucas una vez más, por favor, el Evangelio de Lucas. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo está ahí en el templo, llega a sus 12 años, versículo 41 del capítulo 2, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen ¿quién? José y su madre. Aquí vamos a ver una vez más que encontramos que se hace referencia a María. Ahora, vamos a ver la manera en la que el Señor trató, porque eso es lo que queremos llegar. Y dice la Escritura, si me acompañan por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 48, cuando le vieron, está hablando de sus padres, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es decir, aquí vamos a encontrar que pareciera que el Señor Jesucristo está de desobediente. Tiene 12 años de edad y su mamá y su padre, sus hermanos vienen en esa caravana, llegan allí y después se van y después encuentran al niño y está ahí con los doctores de la ley ahí en el templo, y el Señor Jesucristo llega a su mamá y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Versículo 49, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí, hermanos, no es que el Señor Jesucristo esté hablando de una manera fuerte o de una manera dura a su madre. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, vamos a encontrar que se va a mencionar mucho esta frase, la cual ya no voy a ir ahí por el tiempo, pero usted la va a recordar, en donde se menciona que dice que María guardaba todas estas cosas. En más de 3 ocasiones se va a mencionar en los evangelios: y María guardaba estas cosas en su corazón. La razón es porque María sabía desde el anunciamiento que su hijo no era cualquier niño. Ella sabía que este niño sería llamado Hijo del Altísimo. Ella sabía que en su vientre iba a tener la encarnación y las promesas que Dios le había dado a su pueblo para que aquel Verbo fuera encarnado, para que aquel Dios tomara forma de hombre. Ella sabía todo eso. Es increíble, la Biblia no nos va a dar más detalles acerca de cómo fue la infancia del Señor Jesucristo, no nos habla nada acerca de sus primeros años, hasta los 12 años no entendemos nada de qué sucedió a sus 15, 18, 20 años, 25, y otra vez lo vamos a ver a los 30 años de edad.
Pero sin lugar a dudas María sabía que su hijo era el Dios Todopoderoso. Él debió haber respetado. Y aún cuando era niño, ella logró entender que no nada más era como sus otros hijos, sino que era especial, ya que él tenía que estar en los negocios de su padre. Y allí no se nos va a mencionar. Ahora, se ha llegado a una... voy a mencionarlo así. ¿Usted cree que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino? Sí. Ese es el primero, tal vez, en su ministerio. Pero yo me pregunto, ¿por qué María le dijo a aquel artesano, ¿cómo se llama? Bueno, así al mayordomo. ¿Por qué le dijo al mayordomo, hagan todo lo que él les dijera? Ya sabía. María ya sabía lo que él podía hacer. Ella sabía, ¿por qué? Porque probablemente había hecho otras cosas. Que dijo Juan, si las pudiéramos enumerar y contar o escribir, no bastarían los libros para poder mencionar todo eso. Por eso la Biblia solamente se va a hacer referencia a los 30 años, a los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Y note esto, nunca fue despectivo. Vamos a encontrar otro pasaje en la palabra de Dios, que este es todavía un poquito más complejo, porque allí en Mateo capítulo número 12 tenemos una vez más la aparición de María. Y note esto, el Señor está predicando en las aldeas de sus discípulos. Él está predicando tratando de alcanzar para sí a las personas que están allí. Pero note por favor capítulo número 12 versículo 46, dice: mientras él aún hablaba, está hablando con los fariseos, con los saduceos, está hablando con las personas así, y él está allí con puro varón, está él hablando así. Y dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora miren esto. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. No está hablando de manera despectiva, aunque nosotros tal vez pudiéramos tomarlo de un tanto despectivo. Si hubiera sido despectivo, Cristo hubiera tenido pecado. Pero la Biblia dice: al que no conoció pecado. Cristo, vamos a ver que no es que estuviera hablando mal de su mamá o de sus hermanos, sino que estaba diciendo que su reino iba a poder entrar todo aquel que escuchara, que creyera: he aquí mis hermanos y mi madre, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, está haciendo una abertura diciendo: ustedes pueden ser mi familia, no nada más ellos, sino ustedes pueden ser mi familia, ustedes que si llegan a creer en mi palabra. Y el Señor está hablando de esa manera. Se me acabó el tiempo, pero última mención, Juan capítulo número 19. Empezamos con este pasaje donde dice versículo 26: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. ¿Qué entendemos aquí? Que el Señor Jesucristo, aún en su lecho de muerte, tuvo cuidado de su mamá. ¿Qué había pasado con sus hermanos? ¿Por qué no estaban allí sus hermanos? La realidad es que sus hermanos no habían creído en él todavía. Ellos fueron salvos después. Y cuando el Señor le encomienda a Juan, no el Bautista, él ya había muerto, pero Juan el Evangelista, el discípulo amado, le dice, en otras palabras: cuida a mi madre. En otras palabras, vamos a ver que en el sentir del Señor Jesucristo siempre fue
el hecho de cuidar de su madre. No la abandonó. Él sabía que su madre iba a sufrir, que estaría en agonía, que estaría en sufrimiento. Pero a pesar, aún de todo eso, vamos a encontrar que él va a tener cuidado y decir: por favor, Juan, encárgate de mamá. Juan, cuida de ella, tómala como si fuera tu madre. Ahí encontramos, hermanos, la manera en la cual el Señor, en su sentir, tenía para con su madre. ¿Cómo debió haber sido su carácter para con ella? Perfecto. Algunos estudiosos dicen que gran parte de los llantos de un bebé es por causa del pecado. Ahora yo no lo sé, pero imagínense cómo debió haber sido la infancia de Jesús. Su trato, su cuidado. Si Él es un Dios de amor, si Él es un Dios cariñoso, afectuoso, si Él tiene cuidado de los demás, debió haber tenido cuidado de su madre. Eso nos da ejemplos, queridos hermanos, y esa es introducción a la siguiente enseñanza que daré en un momento más, a cómo es que también nosotros debemos tener cuidado de nuestras madres. Nosotros no somos perfectos como Él. Nosotros no tenemos toda la potestad que Él tiene, pero algo que debemos buscar es tener cuidado de nosotros. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, debemos ver cómo Él tuvo cuidado de ella. Y yo creo que Cristo cuidó de su mamá. Estando aún en la cruz, la encomendó a uno de sus discípulos, a uno de los tres. ¿Y saben a quién se la encomendó? Al discípulo amado. ¿Por qué se conoce al discípulo amado? Porque se cree que Juan era el más amoroso. Imagínense, Pedro, ahí te lo encargo. No hubiera sido distinto, ¿verdad? El Señor le encomendó al discípulo amado. Qué cuidado tenía Jesús de su mundo. Y ahora, en la siguiente sesión, veremos cómo Dios tiene cuidado de las mujeres. Señor, bendice tu palabra y síguenos ayudando, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir, pasen por favor los músicos, por favor, de manera breve, vamos a seguir adorando a Dios. Si les hablan por favor a los